Muy buenas, bienvenidos a esta nueva entrega de esta materia que es Historia y evolución de los juegos, sus géneros y formatos. Y en esta nueva unidad vamos a trabajar sobre el texto de Tomás Díaz Borqués, un autor chileno que nos trae en la lengua de Cervantes, muy importante esto, un material que es breve historia sobre los juegos de mesa, que no es tan breve, que en realidad lo que él hace es un sobrevuelo bastante exhaustivo, bastante capilar, sobre los orígenes y la evolución que han tenido los juegos de mesa. Hace un recorte, no trabaja sobre juegos de cartas, por ejemplo, trabaja sobre juegos exclusivamente de tablero, pero nos parece muy valioso todo lo que trabaja. Vamos a, en esta entrega, sobrevolar la tradición occidental. Me parece que es un material muy aprovechable para quienes están diseñando. Primero porque nos sorprendería ver que muchas de las cosas que creemos más desarrolladas o modernas ya han sido, por lo menos en embrión, en la génesis de la cultura lúdica o el desarrollo de la cultura lúdica ya estaban. Y también es interesante cómo hoy son retomadas o pueden ser retomadas y reinventadas por nuevos diseños o diseñadores. Así que es un poco la invitación a este sobrevuelo histórico del juego de mesa en Occidente. Vamos a ver algunas imágenes. Bueno, la historia del juego de mesa en Occidente hace ineludible el juego real de Ur, ¿no? Este juego de la antigua Babilonia, cuyo ejemplar más antiguo se encontraba en la década del 20 por una exploración, como siempre, del occidente colonial en las ruinas de las antiguas civilizaciones. Y el juego de Ur que se tiene data de unos 2600 años antes de Cristo, con lo cual estamos hablando de ese, esa región, ¿no?, que lindaba con el Próximo Oriente, con Europa, que ha sido la Mesopotamia. Y allí ya encontramos este juego, que como podrán ver consiste en un tablero que tiene dos escaques en una parte, otros dos escaques que hacen las veces de puente en el centro y unos 6 escaques finales. Hay 7 fichas oscuras, 7 fichas más claras y 3 dados que sorprendentemente no son los dados que uno esperaría encontrar, eh, los dados de 6 caras, los dados cúbicos, sino dados piramidales, ¿no? Los famosos dados D4 que aparecen en los juegos de rol han sido los que, al parecer, oficiaban como motor, ¿no?, en lo que sería un juego de carreras. Se tiraban los dados y esto nos daba el número de casillas que avanzarían las fichas, ¿no?, y que deberían dar toda la vuelta y regresar. Esto lo sabemos porque se han encontrado una tablilla particularmente, ¿no?, que podemos ver acá, mucho más reciente. Esta tablilla data de 170 años antes de Cristo, pero nos reseña un poco el reglamento, podemos decir, de lo que ha sido este juego de Ur. Un juego de carreras, acá lo podemos ver, cómo se pensaba el recorrido, ¿no? Se ingresaba por el tablero mayor, el de dos escaques, se avanzaba, se doblaba, se podía salir y reingresar. Esta es una alternativa. Yo he visto otras también, ¿no? Pero probablemente haya varias versiones o formas de jugarlo. Pero bueno, esta es una cuestión a tener en cuenta. Los primeros juegos, al parecer, tenían que ver con los juegos de carrera y no tanto con, o sea, decir, cuando hablamos de juegos de carrera hablamos de juegos de avance de fichas sobre el tablero, movidas por motores que generaban algún tipo de azarosidad, algún tipo de aleatoriedad, y no tanto que ver con el juego como entendemos hoy el ajedrez, juego con información perfecta, con todas las posibilidades sobre el tablero, sino que el azar, de algún modo, opera como ese factor incierto que puede modificar las condiciones del tablero, ¿no? Sin embargo, es discutido si este es el primer juego. Se cree que sí, porque es un juego mesopotámico, con lo cual está al origen de todas las civilizaciones, pero
hay muchas referencias para pensar que el Senet es tan antiguo como el juego de Ur. El Senet es un juego egipcio. Como vemos en la imagen, es un juego que tiene o consta de 30 casillas, con fichas también oscuras o claras, y con unas tablillas que se pueden ver allí en esta fotografía en el fondo. Esas tablillas operan como una suerte de cara o cruz, se cree, que podrían hacer de motor de impulso para las piezas, ¿no? La verdad es que sobre el CENET no se tienen certidumbres, no existe, no se encontró un reglamento, probablemente haya sido tan sencillo que la propia oralidad bastaba. Hay hipótesis sobre cómo ha sido este juego y siguiendo el método de la navaja de Occam, la navaja de Occam es básicamente la idea de que la forma más sencilla o intuitiva probablemente sea la correcta, se llega a pensar en un juego de carreras, ¿no? Es un juego que aparece ilustrado infinidad de veces, es un juego muy documentado, por lo cual se cree que es más antiguo de los ejemplares que se han encontrado, ¿no? Y que probablemente se podría remontar a ser un contemporáneo del propio juego de Ur. Otros dicen que en realidad es un heredero, una evolución. Habría que ver, nadie puede afirmar algo cierto sobre esto. Sí, también es inquietante ver que este juego aparece muchas veces retratado, retratando a figuras de la nobleza, por ejemplo. Se han encontrado en la tumba de Tutankamón, se han encontrado copias del Senet en muchas excavaciones, pero hay una idea que subyace, que es que este juego solitario, que muchas veces se ve a un solo jugador jugando, se juega contra una divinidad o una forma invisible que de alguna forma desafía a los jugadores, eh, o deben ellos sortear exitosamente una partida de Senet para pasar al inframundo, ¿no? Para pasar al reino, eh, digamos, de la eternidad, ¿no? Por algo Senet también implica camino, sendero, pasaje, ¿no? Básicamente esta idea de que podía ser también o tener algún uso ritualístico mediante el cual los jugadores se ponen a prueba para poder ingresar al Valle de los Muertos, ¿no? Esta es una idea recurrente. Bueno, esta es la actriz de Los Diez Mandamientos, esta película de 1956 creo, que en una escena aparece junto a un tablero de otro juego también, parece bastante habitual en el antiguo Egipto, que era Perros y Chacales, ¿no? Que consistía en esta especie de palillos que se incrustaban a modo de peones o fichas en un tablero. Acá podemos ver una imagen de Perros y Chacales. Esto también es interesante porque este tablero reproduce, como vamos a ver, un juego de carreras también, pero esta vez no son escaques, sino son incrustes que permiten que las piezas se sostengan, quizás, y la hipótesis es que era un juego de viaje, un juego que se llevaba quizás arriba de carruajes, que la nobleza podría jugarlo mientras viajaba, y de allí que es también el primer juego portátil, ¿no? Como hoy tenemos el ajedrez magnético, este juego con sus encajes permitía poder transportarlo y jugar en movimiento, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos el tablero, efectivamente es un juego de carreras, donde aparecen algunas bifurcaciones que hoy en día, como no tenemos ningún registro de las reglas, pensamos que podrían ser una suerte de atajos, donde poder tener algún margen de gestión de los movimientos, ¿no? Bueno, el Mayhem, este es un juego mucho más referenciado en jeroglíficos y en pinturas y otras formas de registro artístico, que lo que de él se sabe. Se piensa que es la serpiente de Set y que sería también un juego de carreras donde a lo largo de este tablero circular se trataría de alcanzar el objetivo de llegar al centro, pero no se guardan reglas, no se guarda registro de cómo era. Sin embargo, la aparición tan extendida de esta figura lleva a pensar que era un juego bastante popular en su tiempo. Acá estamos frente a las damas o peteia para los griegos en la Ilíada.
hay una alusión. La traducción habla de damas y no es una traducción desacertada, no más allá de los conocimientos de quien haya traducido. Efectivamente es un juego de damero, es un juego de posiciones sobre el tablero que no tiene motor vinculado al azar, sino que tiene que ver con el desplazamiento, la ocupación temporal de espacios y la captura de piezas sobre el tablero. Acá vemos que ya hablamos de otro tipo de mecánicas donde se introduce esta idea eh, de información perfecta, ¿no? Es decir, de juego abstracto sin elementos de azarosidad. Curiosamente, esta pintura parece retratar la victoria de el león, ¿no? sobre este otro animalito que parecería un cabrío o un buey, y fíjense que le está sustrayendo, mientras parece sonreír, porque ha triunfado y le ha ganado en una apuesta. Así que también podemos entender que estos eran juegos sociales y juegos de apuestas ya, ¿no? Había timba ya en el antiguo Egipto. Este juego ya ingresa en el Imperio Romano, ¿no? Felix Sets es el modo más o menos coloquial de conocerlo, porque si no sería Ludus Duelim Scriptorum, sería como otro nombre. Este es un juego de carreras también, muchos dicen que sería un heredero del Senet. Es un juego que tiene un motor de dados cúbicos y era muy divertido como muchas veces se encontraban tableros que se demarcaban los senderos a transitar con las fichas con algunas escrituras más que ocurrentes, como hoy hay pollo para comer, lárgate de aquí, tú no vas a poder triunfar en este juego, o cazar, jugar, reír, le da sentido a la vida, ¿no? Esto es vivir, ¿no? Ese tipo de inscripciones aparecían, dicen que para tableros para principiantes, donde las inscripciones permitían memorizar de algún modo los movimientos o lugares del tablero, ¿no? También tributario o heredero de estos juegos de recorrido es el tabula o alea. También dicen que este juego es un antecesor de lo que los árabes van a consolidar como el backgammon, ¿no? Pero en todo caso, este es el regreso de nuevo de la azarosidad de los juegos, ¿no? Cuando parecía que los juegos de damero podían haber abierto como toda otra línea a explorar, que la han abierto de hecho, pero podemos decir en este recorte que estamos haciendo en el primer capítulo de este libro sobre la tradición occidental, capítulo que excluye al ajedrez porque va a tratarlo todo en un solo capítulo, que el ludus es un antecesor del backgammon, ¿no? Y aquí también aparecen antecedentes como los de la ludopatía ya en Occidente y en la antigua Roma. Hay que decir que, bueno, estos juegos mezclaban, en realidad son juegos de estrategia, pero con elementos de azarosidad, ¿no? No son tan lineales como el Felix Sets, pero eh, también otra cosa curiosa es que se conocía como alea, ludus, perdón, el tabula o el alea. Y alea, como ya hemos visto a partir del era Calois, implicaría azarosidad. Y efectivamente, para el Imperio Romano, alea significaba dados, o fortuna, o destino, o lo que hoy podemos decir azarosidad. De hecho, la frase de Julio César, alea jacta est, la suerte está echada, nos dice este autor que en realidad debiera traducirse correctamente como se han arrojado los dados. Así que fíjense como el impacto que tenía la cultura lúdica para estos pueblos, ¿no? Que hoy podemos registrar frases célebres de toda la historia de la humanidad, eh, haciendo referencia, usando como metáfora los juegos, ¿no? Bueno, otra familia de juegos que se va a extender notablemente en la antigüedad va a tener que ver con el Ternilapoli o los tres en línea o el tatetí. Acá hay una cuestión, más allá de la simpleza, que muchos consideran que ni siquiera podría considerarse un juego por la brevedad, un juego de tablero, como se entienden los juegos de tablero como estrategia, ¿no? Aparece el elemento triádico,
que es un elemento significativo ya por sus atributos mágicos, ¿no? Como número mágico, sino también porque es el que, dice el autor, da cuenta de un colectivo o una tendencia, ¿no? Y es algo que, si bien en el 3 en línea va a aparecer de forma primitiva, va a haber evoluciones del 3 en línea más sofisticados, más complejos, y también es notable cómo en la modernidad el 3 en línea ha dado por resultado muchos juegos que al traspaso al soporte digital, por ejemplo, han sido muy exitosos, muy conocidos, muy masivos, ¿no? El Candy Crush, por ejemplo, es un ejemplo de 3 en línea tridimensional soportado en digital, ¿no? Así que también es interesante pensar que esta mecánica que podría parecer un poco rudimentaria, bien explorada y con los ajustes necesarios puede darnos, todavía sigue dándonos juegos muy interesantes, ¿no? Acá hay una cosa curiosa. En el Renacimiento o hacia el Renacimiento va a aparecer el juego de la Oca, un juego que va a ganar profusa popularidad, un poco podemos decir, porque ya en el Renacimiento empezaban a aparecer la posibilidad de cierto estilo gráfico, costoso por supuesto, ¿no? No cualquiera accedía a esto, pero que hacía, imagínense, para gente que no tenía televisión, no tenía Netflix, esto era un videojuego con los mejores gráficos de la época que se podían llegar a tener. Sin embargo, mecánicamente el juego de la Oca implica una profunda involución respecto de lo que se venía trabajando como juegos de damero, ¿no? El juego de la Oca es un juego que básicamente nos invita a tirar al dado y que la figura recorra un tablero. Hay aquí sí narrativa, evidentemente. Hay aquí cuestiones que le ocurren al personaje. Sin embargo, más allá de la narrativa, el gameplay, las posibilidades de tomar decisiones interesantes son bien pocas o bien empobrecidas. Con lo que uno se lleva a preguntar, ¿no? ¿Cómo esto lo lleva a preguntarse a uno? ¿Cómo algo que traía todo este atractivo se veía tan empobrecido en las posibilidades de tomar del gameplay, ¿no? De hacer algo interesante? Y la respuesta radica, según el autor, en todo el trasfondo que existe tras el juego de la Oca, un trasfondo iniciático, ¿no? Propio del esoterismo occidental. Hay quien dice que el juego de la Oca en realidad era un rito de corte templario, ¿no? Estamos hablando acá bueno, ustedes saben que la masonería se filia con los templarios, no sabemos si esto es cierto o no, porque la masonería documentadamente aparece en el siglo XVII, pero ellos asumen ser la herencia de los templarios. Sí sabemos que había formas de esoterismo medieval, Rosacruz y demás, que efectivamente se condice con estos periodos y que probablemente este haya sido un elemento iniciático, como el tarotchi, ¿no? Cuando hablamos de juegos de cartas, el tarot que aparece justamente en el Renacimiento en Europa, y de allí que se supone que esto es la metáfora del viaje del apóstol Santiago. Hay varias interpretaciones y lecturas posibles, pero que en todo caso hay un significado oculto y esotérico en el número de las casillas, su simbolismo, su representación, etcétera, ¿no? Cuestiones mucho más profundas y que se exceden en mucho de lo que vamos a ver hoy, pero explican, me parece, cómo un juego tan sencillo y de algún modo como una involución en términos de las mecánicas que se habían conquistado desarrollar, aparecen acá mucho más simplificadas, mucho más empobrecidas, si se quiere, ¿no? Eso es lo que toca al juego de la Oca. Uno puede decir que paralelamente, o retrotrayéndonos, pero a otra geografía, al norte de Europa, desde la alta o temprana Edad Media, ya existían algunos juegos, ¿no? Hay toda una familia, es muy difícil pronunciar porque estas cosas son danesas, ¿no? Pero el Hannefalt o Tablero del Rey, ¿m? Tiene toda una familia de juegos que plantean una suerte de ajedrez. Fíjense ustedes, como verán en la disposición entre piezas blancas y negras, un ajedrez asimétrico, ¿no? Aquí de lo que se trata es de un juego de captura, donde hay que capturar al rey, y el rey triunfa cuando el rey puede escaparse. También hay acá, seguramente, toda una cuestión pedagógica sobre la importancia de salvaguardar a los líderes, ¿no? Pero dicen, yo no he tenido la experiencia de jugarlo, que es un juego profundamente desequilibrado, ya que es muy fácil ganar cuando se juega con blancas,
Lo cierto es que no vamos a pedirle progresión, balance y equilibrio a nuestros ancestros, ¿no? Pobres que bastante han hecho con esto, pero que es interesante que es otra perspectiva, ¿no? Es otra perspectiva muy diferente sobre lo que se trabajaba en la Europa central. Después tenemos, bueno, por ejemplo, este tablot, que es como una evolución del tablot, pero con 27 fichas, y es interesante cómo son escenificadas en este tablero las jerarquías sociales, ¿no? Porque hay un rey, un heredero, hay terratenientes, y esto aparece, la posibilidad de quién puede capturar a quién y cómo, de algún modo, escenificaba toda la cuestión de la estratificación social en este medioevo nórdico, ¿no? Cuestiones a tener en cuenta. Bueno, cómo de algún modo se evoluciona de los juegos de motor de azarosidad a juegos que van a de algún modo poner sobre el tablero las posibilidades en donde solo la astucia, el ingenio, la posibilidad de predecir los movimientos del adversario van a ser el verdadero desafío, ¿no? Alea y Agón van a ser las dinámicas más potentes en esta primera aproximación a la evolución de los juegos. Me comentaban los chicos de la Universidad de Mar del Plata como un estudio que ellos hacen, ¿no? Emiliano Delgán y Nicolás Martínez, también las concepciones que en la época existieron respecto de los juegos o de cómo existía una condena en el medioevo a los juegos de alea, a los juegos de dados, porque de alguna forma desafiaban el orden natural, de alguna forma podían hacer que una persona se enriquezca y otra se empobrezca muy rápidamente y contra todas las leyes de Dios, en el sentido de una vida estratificada, ya de algún modo prepautada, ¿no? Un orden, el orden natural, entendido como el orden de la jerarquía, ¿no? Y sin embargo, allí la discusión con el backgammon de origen musulmán, ¿no? Sin embargo, la postulación del juego del ajedrez como el juego definitivo por ser el juego del libre albedrío, el juego donde se toman decisiones y se actúa y se gana con total libertad y con independencia de los designios de las divinidades, ¿no? De las divinidades paganas, obviamente, porque para el cristianismo Dios nos da la libertad. Entonces, es interesante cómo esa mirada condenatoria de la época tenía que ver también con una cosmovisión imaginario eh, teológico, ¿no? Sobre qué antropología teológica se constituía en torno a lo que los juegos representaban o escenificaban. Bueno, esto ha sido esta primera entrega de la historia y evolución de los juegos. Me parece que ha sido un recorrido plagado de datos. Seguramente esto requiere un abordaje más capilar, más granular, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea que acá legamos la llave de la biblioteca para que ustedes investiguen y puedan sacarle provecho a todo este dato. Así que bueno, sin más, nos vemos en la próxima entrega.